Hola imparables, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo y hoy quiero hablarte de por qué deberías crear tu propio podcast y mostrarle por este medio al mundo entero tu experiencia, tu conocimiento. Hola, soy Harold Correa. ¿Que quién soy? Optimista de profesión y arriesgado por experiencia. Publicista, creativo, productor de radio, disléxico, emprendedor, empresario. Bienvenidos a Inconformistas, el podcast para emprendedores donde descubriremos juntos tácticas y técnicas para generar diferentes fuentes de ingresos en el mundo digital. ¿Listos para soñar? ¿Listos para hacerlo realidad? 3, 2, 1... ¡Comenzamos! Hola podcasters, estoy muy emocionado por el capítulo de hoy porque me han escrito varias personas a mi Instagram preguntándome por qué deberían crear un podcast y vamos a hablar de esto. Primero, tengo que contarte mi historia. Durante más de 10 años trabajé como productor en 3 de las principales cadenas radiales de este país. En ellas aprendí un montón de cosas mágicas de mi profesión hasta convertirme en un experto de tantas horas que echaba yo allí. Pero, como soy un inconformista como tú, en el 2007 decidí crear mi propia radio. Sí, mi propia radio. Y aunque parecía una utopía, con todos los conocimientos que había adquirido, para mí era muy fácil. O eso pensaba, pero me costó 1 año conseguir abrir mi primera radio. Me rodeé de un equipo de locos y creamos un hit de radio en el País Vasco que fue un éxito desde el comienzo. Imagínate que en el primer mes ya vendíamos 20.000 euros de publicidad. 20.000 euracos en solo publicidad. ¿Y por qué nos fue bien desde un principio? Porque le dimos la música que quería la gente en ese momento escuchar. Porque creamos un morning show muy interactivo. Y la verdad es que la radio iba genial. Éramos tendencia en ese momento. Éramos invitados por otras radios a participar en conciertos, en eventos. Teníamos cada vez más audiencia y por ende cada vez más clientes. Hasta que... llegó la crisis en España. Y esto lo cambió absolutamente todo. Pasamos de vender mucho a no vender prácticamente nada, a desesperarnos, a buscar clientes por todos lados, a inventarnos eventos, fiestas. No sabíamos cómo pagar las cuentas, no sabía cómo pagar las cuentas a fin de mes, a mis empleados, a mi gente. Y después de haber estado aguantando casi 1 año, tuve que tomar una decisión muy difícil en mi vida: cerrar la radio. Imagínate, lo había dejado todo para ir a por mi sueño y me quedé con una deuda de 50.000 euros. No te voy a negar que la pasé muy mal en aquel tiempo, pero en los momentos de crisis es cuando sale a flote tu creatividad. Por aquel entonces, estamos hablando del 2014, estaba comenzando el mundo del podcast y me encantaban. Pero esta tendencia vino desde Inglaterra y Estados Unidos, así que todos los podcasts eran en inglés. Había un hándicap, quería escucharlos pero no sabía inglés. Bueno, poco a poco, a través de la constancia, fui aprendiendo inglés mientras escuchaba los podcasts y tuve una epifanía, tuve una gran idea. Y me dije, ¿y por qué no uno todo el conocimiento que tengo de la radio, tantos años de experiencia, y creo un curso para gente que a lo mejor quiera hacer un podcast? Le ha ayudado a muchos emprendedores, empresarios, pequeñas y medianas empresas a que creen su propio podcast. Incluso he trabajado para varios ayuntamientos dando cursos de formación de podcast a gente que estaba desempleada y a lo mejor le interesaba crear un podcast. Y tú me dirás, ¿y por qué te estoy contando todo esto? Mira, para responder a las 3 preguntas que me han hecho por Instagram, 3 personas diferentes diciendo por qué deberían crear su podcast, tenía que contarles un poco de mi historia. ¿Por qué deberías crear un podcast? Mira, si eres coach, si tienes un producto, si tienes un servicio, si tienes experiencia en algo, si eres experto, experta en algo, es casi que una obligación tener tu propio show. Primero, te va a acercar más a tu audiencia nicho. Vas a conseguir autoridad, networking, poca competencia. Y vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Por qué te va a acercar más a tu audiencia nicho? Porque cada vez que cuelgas tu podcast, vas a poner ahí los parámetros de la gente que quieres que escuche este show. O por lo menos la gente que esté interesada en este show. Luego yo te voy a enseñar cómo lo haces. Y te acerca directamente al público que quiere escucharte. Por ejemplo, si tienes un podcast de algo específico, la gente va a poner, quiero escuchar un podcast de esto. Te van a encontrar directamente a ti. Y ahí te vas a convertir en una autoridad de tu nicho de mercado. Es brutal cómo pueden encontrarte con el podcast y te lo digo por experiencia propia. Te lo digo porque lo estoy viviendo cada día. Así que
para mí la recomendación es que crees ya tu show. Pero seguimos. Networking. Vas a poder contactar con la gente que tanto has querido llegar. Por ejemplo, por medio de entrevistas en tu podcast, a gente que en tu mercado es algo así como el gurú o pioneros en ese mercado, o gente que está por encima de tus conocimientos y tú quieres expandir ese conocimiento para ti y para toda tu audiencia. Así que el networking es fundamental y lo vas a conseguir a través de tu podcast. Poca competencia. Ponte a pensar, ¿cuántos de tus competidores han creado su propio show para vender sus productos, sus servicios o su experiencia? Casi ninguno o pocos, ¿verdad? ¿Para quién más es ideal crear un podcast? ¿Para ti que trabajas de 9 a 5 y estás creando nuevas fuentes de ingreso? Porque puedes alternar de momento tu trabajo de lunes a viernes con el podcast que podrás monetizar de forma online, para luego ya pasarte, si quieres o si te decides, solamente a vivir del podcaster. Y el siguiente capítulo va a estar genial y en él te voy a hablar no solamente de mi viaje al Reino Unido, a Londres, con los Podcast Awards, sino que te voy a contar cómo pasé de tener muy poquita audiencia a tener ya más de 100,000 descargas con mi podcast. Además, te voy a enseñar cuál es la mejor herramienta para monetizar tu podcast y cómo en ese momento ya genero 7,000 euros al mes con solo 15 capítulos de mi podcast. Eres emprendedor, eres emprendedora, tienes un producto, tienes un servicio, tienes una pequeña o una mediana empresa, tienes una experiencia que vender. El podcast es tu mejor herramienta. Mira, si no sabes de qué crear tu podcast, haz una lista de las cosas en las que eres bueno y convierte tu show en ello. Hazte esa lista. ¿En qué cosas eres bueno? Soy bueno bailando, voy a hablar de baile. O soy bueno en fitness, voy a hablar de fitness. O sé mucho de comida vegana, voy a hablar en mi podcast sobre esto. Ese es el primer paso para crear tu show. Luego ya hablaremos de cómo monetizarlo y eso te lo enseñaré en el curso. Pero de momento hay que saber de qué se va a hablar. Lo segundo es crear un contenido interesante que le aporte a la gente y a tu oyente nicho. Y vas a comenzar a generar audiencia. A partir de ahí, cuando veamos los resultados de la audiencia, en las métricas, vamos a pasar a la siguiente fase, que es la fase de la monetización. Si estás interesado en adentrarte en el mundo del podcaster y aprender a monetizar tu podcast, ya sabes que estoy creando una clase online para que 5 personas me acompañen a enseñarles cómo crear un verdadero podcast y monetizarlo en 4 semanas, aunque no tengas ninguna experiencia en este mundo. Así que si quieres ser parte de estos 5 emprendedores que van a crear su propio podcast, bueno, ya hay 2 personas, faltarían 3 para entrar. Déjame un mensaje en privado y hablamos de todo ello, ¿vale? Tu podcast en 4 semanas. Así que podcasters, emprendedores, el momento para crear tu podcast es ahora. ¿Recuerdas cuando la gente comenzó con YouTube? Los primeros youtubers fueron los que pudieron monetizar sus vídeos mucho más rápido. Llegaron a ganar grandes fortunas, muchos de ellos. En el próximo capítulo vamos a hablar de la estructura que yo utilizo para que me escuche más gente y poder monetizar mi podcast. No te lo pierdas por nada del mundo. Suscríbete si estás escuchando este podcast en Spotify, dale a suscribir, o por otras plataformas como Apple Podcast, Evox, Spreaker. Dale a suscribir para que cada vez que yo cuelgue un capítulo enseguida te enteres y puedes escucharlo de inmediato. Bueno, imparables, hasta aquí este capítulo. Espero que les haya gustado y nos escuchamos el próximo viernes. No olviden suscribirse al podcast, ponernos 5 estrellas en Apple Podcast, en Evox, en Spotify. Déjanos tu comentario. También puedes seguirme en Instagram como @HaroldPodcast. Nos escuchamos muy pronto. Mucho amor y mucha paz.